Bienvenidos al cuarto capítulo de Grow and Sport, donde vamos a estar hablando sobre los beneficios que te trae el deporte y cómo entender esto te puede ayudar a competir con menos presión y obtener mejores resultados. ¿Cómo estás, Marco? Lindo tema nos toca hoy. Tremendo, tremendo. Hoy día es día viernes y a partir de esto de los beneficios del deporte es básicamente saber que día viernes, día sábado, día domingo, día lunes, día martes, no importa cuál es el día, cuando el objetivo es trascender, cuando el objetivo es buscar no tan solo resultados, sino que buscar buenos rendimientos. Totalmente, totalmente. Y ahí tocamos un punto que a mí en lo particular me llama mucho la atención porque cuando yo era deportista me presionaba mucho por las lucas que invertían, el dinero que invertía mi familia, el tiempo que yo invertía, los sacrificios que también significa el estar lejos de casa, el dormir en lugares que uno no sabe si va a despertar, el viajar, todas esas cosas uno de repente se pregunta por qué lo estoy haciendo. Y yo creo que uno de los grandes errores que cometí cuando era deportista es que me presionaba mucho porque yo creía que si no era un deportista profesional, todo eso estaba perdido. Y la verdad es que cuando terminé como el tema del alto rendimiento y me decidí ir a Estados Unidos, me di cuenta que me abrían muchas oportunidades y me acuerdo que en una de mis despedidas una persona me dijo, no creas que esta va a ser la única puerta que te va a abrir el deporte. Y yo creo que ahí te abre puertas tanto en gentes que conoces, por ejemplo, ahora que estoy viajando he ido a Panamá y conocí a gente, tenía amigos por el tenis, después vine a Medellín también, amigos por el tenis, y eso es una cosa que te ayuda a conocer otras personas, en mi caso me ayudó a ir a la universidad, de cierta forma te ayuda a conseguir trabajo y miles de cosas, pero... Hoy yo me quiero enfocar en los beneficios que te trae a ti como persona, porque, y tal vez aquí sería una linda comparación, Marco, tú que lo estás viviendo sobre todo en estos tiempos, es cómo es de distinto un niño que hace deporte, puede ser alto rendimiento o que practica varias veces, a un chico que va al colegio normal, por ejemplo. ¿Qué ves tú de distinto? Yo me acuerdo cómo éramos distintos nosotros, pero me gustaría saber cómo ves tú lo distinto que son los chicos que hacen deporte versus los que van al colegio tradicional hoy en día. Sí. Bueno, yo creo que una de las grandes críticas que yo le hago al sistema educativo de hoy es que ven al deportista no como una persona de élite, ven a una persona que hace deporte muchas veces como un problema, ¿ya? Es por eso que hoy día han aparecido estas opciones, como los colegios para deportistas, en el Colegio Olimpo principalmente, donde yo tengo harta gente trabajando, con hartos deportistas, una buena alianza ahí con profesores. Uno se empieza a dar cuenta de que cuando te llega un niño que es deportista, ¿cierto? Piensa en una frecuencia distinta, visualiza de una manera diferente, anhela cosas que a lo mejor a un niño que no hace deporte la empieza a descubrir más tarde. Eh, la forma de racionalizar, la forma de entender, la forma de competir, te ayuda, te da una posibilidad a querer un poco más en la vida. Y ese querer un poco más, yo intento que no siempre lo busquen en relación a un éxito laboral, a un éxito deportivo, sino que lo busquen en relación a la posibilidad de conocerse y de expandir sus posibilidades de aprendizaje. Yo creo que eso es la mayor diferencia que hoy día yo veo en el día a día en una persona que hace deporte y otra persona que a lo mejor está más ligada a un régimen tradicional, que tampoco es una opción mala en el fondo, pero espero que más personas se puedan meter en esta dinámica, en este ambiente y que las posibilidades que uno ve que son reales se puedan multiplicar, ojalá, en muchas más personas a lo largo de Chile, entendiendo que nosotros como nación, como país, muchas veces somos una burbuja. O sea, tú estabas hoy día en Medellín, estuviste en Panamá, estudiaste en Estados Unidos, y los puntos de referencia y los puntos comparativos son diferentes, que finalmente es lo que me toca a mí
también vivir todos los días en diferentes edades, como conversábamos en el capítulo anterior, cuando te llega un niño de 8 años, ¿cierto? Y tú te das cuenta que piensa como uno de 12, o cuando te llega uno de 12 piensa como uno de 15. Hay momentos en el deporte, bueno, los deportistas, que uno tiene que apurar etapas, y hay otros momentos que uno tiene que frenar un poco ese ritmo de avance para que las cosas sean equitativas y las expectativas tampoco se dispersen tanto. Totalmente de acuerdo. Y uno de los puntos que me gustaría tocar es las habilidades que se van desarrollando y tal vez después conectarla con los éxitos que puedan tener estos chicos en la vida. Y ahí va un poco el tema de sacarnos la mochila, porque desde mi experiencia yo me puse mucho la mochila de que hay que ser tenista, de que si no soy tenista, ¿qué va a pasar? El dinero, el tiempo, o incluso como también iba menos horas al colegio, yo decía, no, no voy a ser nadie, o sea, y no, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cachai? De hecho me acuerdo que fui a tomar, por ejemplo, el examen de conducir y para mí eso fue como una prueba como con la sociedad, por decirlo de alguna forma, porque como uno iba a un colegio para deportistas, en mi caso, tenía mucho menos conocimiento de cosas que otros niños tienen más conocimiento, no sé, álgebra, lenguaje, historia, etcétera. Pero yo me ponía mucho esa presión y ¿qué me pasó? Que llegó el momento de irme a Estados Unidos y me quedaban 18 meses, me acuerdo, y yo no hablaba inglés. Y ahí me di cuenta que el deporte no me había dado la base del inglés, pero me había dado la base de la tolerancia a la frustración, de insistir, del esfuerzo, de que se pueden cumplir metas, de un millón de habilidades que se tuvieron que congeniar en ese momento, que también tal vez uno como deportista en ciertos puntos no lo ve, pero cuando tu mente ve un problema y se siente presionado y tú de cierta forma has vivido ya eso, porque también siento que el deporte es como ir a la universidad, pero cuando chico. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que te van pasando, que después te pasan en la universidad o que después te pasan en los trabajos, pero tú lo venís viendo de los 13 años. Entonces, no, no te estoy diciendo que sea fácil, pero tú ya lo viviste, es distinto a la persona que sale de la universidad y se va a enfrentar con un problema que no encuentra la solución. Entonces, a mí me pasó que a los 17 18 años tenía esa capacidad y bueno, ya está, entrenaba 8 horas tenis al día o físico, era eso versus ir y sentarte. Yo me acuerdo que con los chicos que yo estudiaba y todo decíamos, si corremos 8 horas al día, ¿cómo no vaya a estar sentado 16? O sea, fácil. Entonces, cuando muchas veces nos ponemos la presión de querer ser deportista, en mi caso haber querido ser tenista, el tener esa presión y ver eso como el único camino, muchas veces creo que es contraproducente porque al final son más mochilas, son como si no logro esto, todo está jodido y la verdad es que no es así porque al final lo que para mí es más importante y lo que terminó siendo más importante es las habilidades que se me desarrollaron en ese entonces, el hecho de conocer otras culturas, el hecho de haber vivido circunstancias que te hacen crecer, que en el momento tal vez hablamos como en el capítulo anterior, que es la zona incómoda, en ese momento es una zona incómoda, pero te hace llegar mucho más preparado para el futuro, que tal vez puedes hacer cosas más importantes, no solamente el ser profesional en un deporte. Entonces, ¿qué habilidades ves tú, Marco, que se desarrollan en los deportistas por el simple, entre miles de comillas, por el simple hecho de ser deportista y todo lo que esto conlleva? Mira, antes de responderte esa pregunta, me gusta mucho escucharte porque hoy día tengo hartos deportistas entre los 13 y los 15 años y sus papás tienen
millones de intrigas, millones de cuestionamientos, ¿cierto? Entonces, historias como la tuya, eh, que uno las ha ido experimentando en un par de oportunidades, te hacen materializar o tangibilizar algo que es lo que uno les intenta proyectar a los papás, ¿ya? De que nosotros no estamos preparando tan solo al deportista para que compita, sino que estamos preparando al deportista para que sea un competidor en la vida, ¿ya? Y, y adicionalmente a eso, eh, es plasmarle a las familias, al jugador, al deportista, de que no tenemos que buscar la motivación, ¿ya? No tenemos que buscar la motivación o que aparezca algo que nos ilumine, que nos dé la solución inmediata, que nos brinde la alternativa, porque el trabajo hoy día del deportista está asociado mucho a la disciplina, ¿ya? Y la disciplina es hacer todos los días algo diferente hasta que tu objetivo final se cumpla. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que yo veo que el deporte le entrega al deportista y a su entorno? Es básicamente la capacidad de comunicar, ¿ya? La capacidad de poder transmitir lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, ser resiliente, desarrollar una capacidad de solución de problemas, ¿ya? De anticiparte a los problemas, que es lo que nosotros habitualmente buscamos también en el alto rendimiento. La planificación, ¿bien? El ser capaz de aceptar que la derrota es parte también de un aprendizaje, porque el día de mañana te va a tocar perder millones de veces, pero si ya perdiste millones de veces hacia atrás, vas a entender que la derrota es un punto de partida diferente para nuevos éxitos. Entonces los beneficios son muchísimos. Yo hoy día hablo por lo menos de tres pilares fundamentales con los deportistas, que es que tengan su marca personal, ¿bien? Su marca personal significa que cómo les gustaría a ellos que hablaran de ellos cuando no estén presentes, ¿ya? Cuando al deportista lo vean en el cuadro principal y digan, me toca jugar con Roberto Mesa, chuta, Roberto Mesa no te va a dar ninguna pelota por perdida, te va a correr todas las pelotas, te va a celebrar los puntos, te va a manejar el tiempo él. No que Roberto Mesa le meto dos pelotas o lo saco del partido y ya el partido es mío. Entonces, la marca ¿Y personal, y cómo hacen eso los deportistas? ¿cómo ¿Cómo lo lo trabajo? logran? Porque una cosa es decir, ya yo corro todas las pelotas y otra cosa es cómo se lleva a la... Porque también es constancia, es disciplina, como decís tú, para que hablen de ti de esa forma. Seguramente no es un partido que tienes que correr así, sino que son muchos. ¿Qué hacen los deportistas para que logren verse como un rival duro de vencer, por decirlo de alguna La forma? base es integrar a todas las personas que estén dentro del proceso deportivo del atleta, esa sinergia. Porque si el entrenador le dice algo, ¿cierto? Y después el niño va y se queja con el papá, y el papá, en vez de alinearse con el entrenador, le hace cariñito, ¿cierto? Ese deportista claramente lo estamos preparando para un nuevo fracaso, ¿ya? Y como en el deporte tenemos tanto miedo a la palabra fracaso, eh, hay abandono, hay deserción, hay deportistas que llegan a los 17, 18 años tremendamente frustrados y sintiendo que nunca lograron nada en la vida, que quieren a lo mejor apurar cierta etapa. Entonces, la sinergia, la comunicación tarda de alguna manera, porque es ponerte de acuerdo en los parámetros con el entrenador, ponerte de acuerdo en los parámetros con los papás. No todos los papás están dispuestos también a escuchar, ¿cierto? Entonces, eh, crear este avatar de nuestro padre ideal es nuestra gran tarea hoy día como comunidad del deporte. Entonces, que también puede ser un gran tema de conversación para futuros capítulos. ¿Qué es lo que esperamos del papá ideal en el deporte? Y ojo, que esto no es echarle la culpa a la familia, al entrenador, al entorno. Es simplemente que si el niño tuvo X modelo de crianza, perfecto. ¿Cómo este modelo de crianza se acopla a las exigencias deportivas? ¿Ya? A lo mejor al niño lo criaron con más posibilidades, ¿cierto? Versus otro. Perfecto. ¿Cómo las exigencias del deporte no cambian? Las exigencias del deporte son siempre las mismas. Lo que va cambiando es la cultura, lo que va cambiando es la sociedad, ¿ya?
Eso es lo que va cambiando. Yo cuando tenía 20 años y me retiré del deporte, me retiré porque jugando contra Colo-Colo me hicieron jugar 15 minutos. 15 minutos. Entonces yo dije en ese minuto, pero ¿cómo me hacen jugar a mí 15 minutos? No vuelvo nunca más acá. Y nunca más volví. Entonces yo no me di cuenta en ese minuto que había jugado 15 minutos en el Monumental, que había jugado 15 minutos que a lo mejor podría haber hecho una historia diferente. Entonces cuando me doy cuenta en la universidad, estudiando la carrera que estudié, y a los 27 años genero un cambio transformacional, hoy día a los 34 quiero que mis deportistas ese cambio lo generen a los 12, a los 15, a los 17, pero tener a papás compenetrados con eso. Y esa es la gran tarea hoy día que tenemos. Es un poco el objetivo de nuestro canal, ¿no? Poder entregar las herramientas también. Yo creo que hoy día es difícil ser papá, porque hoy día, por lo menos los deportistas algo de guía tienen, pero los padres no. O sea, me imagino que tú tienes hartas reuniones y de cierta forma los puedes ir como encaminando, pero aún así es súper difícil el rol porque la conexión emocional que existe entre los padres y los deportistas es brutal. O sea, tú Marco, puedes ser el mejor psicólogo del mundo, uno de los mejores, de hecho, en Chile, que de hecho lo eres, pero si tú le dices una cosa al deportista y viene el papá o incluso algún entrenador que por el hecho de la conexión emocional que existe con ellos, es mucho más fuerte lo que ellos les puedan transmitir que lo que tú les puedas transmitir. Entonces, cuando dentro del proceso hay un entrenador que no está alineado o cuando un papá no está alineado, es difícil y un poco la idea nuestra es poder a esos padres entregarle el conocimiento a los deportistas también, porque en el fondo lo que estamos haciendo yo y Marco es que nosotros nos dimos cuenta de cómo hacer el clic. Curiosamente yo a los 26, 27 también empecé a hacer ese clic, pero lo que nosotros queremos lograr es que los deportistas lo hagan a los 13, se den cuenta, porque también creo, si bien es un proceso, una vez que uno lo entiende, creo que no es tan difícil. Sigue siendo siempre difícil, pero te das cuenta que muchas personas lo pueden lograr. Y yo creo que el vehículo para lograrlo, desde no hacer clic hasta hacer clic, es el conocimiento. Mientras más veces lo escuches, mientras más formas distintas lo escuchen, mientras otras personas también estén hablando de estos temas, me encantaría que eventualmente más personas hicieran de este tipo de canales, porque muchas veces uno la primera no entiende y de una persona en particular no lo entiende, pero cuando lo escucha de otras, el cerebro adquiere tanta información que ahí hace clic. Y Exacto. yo creo que el objetivo nuestro es ser una vocecita más. Y si ven todos nuestros capítulos, probablemente vamos a hacer una vocecita constante ahí que idealmente o ojalá podamos ayudarte a hacer ese cambio en el fondo. Te digo una cosa más para que cerremos el capítulo de hoy día. El beneficio del deporte lo conversamos, ¿cierto? Que es la capacidad del conocimiento, el darte cuenta, de el poder materializar cuanto antes ciertos logros asociados al deporte, asociados a la vida. Y los procesos se dividen en tres etapas, ¿bien? La etapa difícil, que yo siento que incluso es una etapa donde uno tiene que acumular mucha carga, poner muchas horas de trabajo, muchas horas de entrenamiento, eh, muchas horas de lectura, demasiadas horas a lo mejor para escuchar además a otras personas. Luego pasamos a la etapa enredada, que es cuando tenemos que definir la estrategia. Ya nos vamos a ir por allá. El norte está allá, el objetivo está allá, vamos por eso. Pero no vamos ni para el este ni para el oeste, y menos para el sur. Vamos para el norte. Y esa etapa es la enredada porque tienes que buscar soluciones, aparecen muchas demandas, hay muchos quitadores de energía, que también lo conversábamos la semana anterior, eh, diferentes quitadores de energía, pero cuando pasamos la etapa difícil, pasamos la etapa enredada y logramos llegar a la tercera etapa, que es la etapa hermosa, que es la etapa del logro, no disfrutamos tan solo el éxito, el haber ganado, el haber obtenido algo,
sino que lo que disfrutamos es habernos dado cuenta que fuimos capaces de vencer etapas anteriores. Y eso es lo que finalmente uno busca en el deporte, uno busca con los papás, alinearse con los entrenadores también, alcanzar ese éxito, que puede ser a los 13, a los 15, a los 17, a los 20, en mi caso hoy día a los 34, eh, pero es generar ese estado de conciencia permanente y de forma constante. Sí, totalmente. Y en ese sentido, el tema del conocimiento creo que es fundamental y muchas veces vamos a elegir un camino, pero tiene piedritas, ¿no? Y hay que ir pasando constantemente y creo que esa es una de las habilidades que te da el deporte. ¿Por qué? Porque también dentro de ese proceso ya estás en la zona incómoda, después haces la estrategia, obtienes el resultado, pero después viene otro desafío. Claro, Entonces, cuando muchas veces estamos, que pasa, y es algo que yo incluso el día de hoy estoy trabajando, que es muchas veces uno tiene un objetivo, lo alcanza, pero cuando lo alcanza llega otro desafío. Entonces, si nosotros estamos pensando en que vamos a estar en la zona hermosa, como le llamaste tú recién, constantemente, es una locura pensar así y prácticamente es súper difícil ser feliz también así. Pero es algo que no es fácil de cambiar porque estamos acostumbrados a las películas de Disney que al final siempre todo sale bonito y fueron felices para siempre. Y al final dentro de los procesos, aquí creo que en la vida y en el deporte, resuelves estas problemáticas, estás bien, pero después viene otro desafío. Y como lo hablamos en el capítulo anterior, el tema de la perspectiva que tengas del error, si no te fue tan bien o si te fue bien en el desafío anterior, cómo eso te puede ayudar para el siguiente desafío. exacto. Bueno, espero les haya gustado este capítulo. Creo que el mensaje es: no te preocupes solamente de ser el uno del mundo en tu deporte, de llegar a las Olimpiadas, sino que preocúpate también de cómo tu proceso, tu día a día, el levantarte todos los días temprano, el tener que tal vez mezclar el deporte con otras cosas, cómo eso te está haciendo a ti mejor persona y cómo eso te va a ayudar para ser exitoso más adelante. Muchas veces decimos, sobre todo los deportistas, creemos que nuestra vida es joven, es todo hasta los 30 años, pero después llegáis a los 30 y te das cuenta que tenéis otros desafíos y que todo el camino recorrido tal vez no fuiste un deportista súper destacado, pero te dio herramientas para ir cumpliendo tus objetivos. Y eso creo que al final en la vida es lo más valorable. Muchas gracias, Marco, por tremenda entrega de contenido. Espero les sirva mucho a los papás. ¿Algunas palabras para terminar? No, simplemente quedar comprometidos nosotros dos y por supuesto las personas que puedan acceder a este material a seguir hablando y generando conciencia de algo que sabemos que es la clave para conseguir cosas importantes en la vida y en los procesos deportivos. Es curioso que sea la clave y se hable tan poco y sea tan tabú. Sí, Muy curioso. Bueno, gracias. estamos cambiando eso. Nos vemos, chicos, cuídense, que estén muy bien.